A menos de media milla de mi casa se quemaron 3 casas y por supuesto el susto era tremendo. Yo estaba sola en casa con Bruno, con Zoe, tuve que salir. Los Ángeles sigue en llamas. Más de 180,000 personas continúan evacuados por los fuegos y hay más de 50 billones de dólares en daños. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al Gordo y la Flaca. Seguimos la cobertura, señores, muy de cerca con todo lo que ha estado pasando en las últimas 24 horas. Obviamente, Raúl, 30,000 acres aplanados completamente por este devastador fuego. Como lo has dicho, entre 180,000 y 200,000 personas evacuadas y más de 2,000 estructuras que ya han sido devastadas. Una tristeza increíble. Hemos visto ya, pues, personalmente a través de las redes sociales lo que han pasado las personas que viven en Los Ángeles, los habitantes, muchos que trataron de salvar sus casas, otros trataron de salvar a los animales, Raúl. Son historias increíbles que estamos viviendo poco a poco ahora y de verdad que nos llena de tristeza todo esto. Uno se siente impotente acá en el otro lado del país, que uno dice, ¿cómo puede llegar a pasar todo esto en este momento de la historia de la humanidad, Raúl? ¿Cómo no pudimos acabar con este fuego antes? Tania, cuéntanos, ¿qué has visto? ¿Qué se ha vivido hasta el momento allá en California? Hablé con ella esta mañana y era horrible lo que se vive allí. En un momento Tania estaba preocupada por ella misma, por su familia, por su hijo, por sus hijas, por su hija también, porque tiene una hija también que es de su esposo, y tuvieron que abandonar la casa en un momento. Ya las cosas están mejor en esa área. Adelante, Tania Charry. ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo estás, Raúl? Efectivamente, mira, las cosas no quiero decir que se empeoran, pero no se han mejorado aquí en California porque no hay contención de los incendios. Yo sigo aquí en Pacific Palisades y mientras más recorro esta zona, más me sorprendo de toda la destrucción que hay. Esta anoche, por ejemplo, hubo un incendio que está controlado en las montañas de Hollywood, muy cerca a Sunset y muy cerca al lado de donde yo vivo. Donde yo vivo también ocurrieron 3 casas, a menos de media milla de mi casa, se quemaron 3 casas y por supuesto el susto era tremendo. Yo estaba sola en casa con Bruno, con Zoe, tuve que salir. Mi esposo estaba de viaje, tuve que salir con maletas, arreglar todo muy rápido porque el desespero cuando te empiezan a sonar las alarmas es muy fuerte. Y me sorprendió muchísimo que cuando se calmaron las cosas, regresando a mi casa, me encontré con un policía y la pregunta que me hizo parar el carro y me dijo, ¿ustedes vieron a algunas personas allá que están provocando fuego? Me sorprendió la pregunta y yo le dije, ¿por qué? Me dice, porque tenemos algunos indicativos que personas están provocando este fuego. Y esto es lo que mucha gente ya está hablando, que estos fuegos no fueron provocados por la naturaleza o por la sequedad de California, que podría haber sido por algunas personas. De hecho, esta mañana, muy temprano, ya llegando aquí a Pacific Palisades, estuve en un momento en donde había una investigación en curso. Nosotros le preguntamos a los oficiales, estaba el área cerrada, ¿qué está pasando aquí? Y había un carro en donde había una persona allí, obviamente, pero estaban también las personas que investigan la piromanía, es decir, las personas que hacen fuego intencionalmente.